Hola, buenas noches, bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy ya es miércoles, llegamos a la mitad de esta semana, miércoles 24 de noviembre. Como les dije, ya en la mitad de la semana y mañana jueves tenemos la reunión de parejas del mes de noviembre. Ya mañana, increíblemente, es el último jueves del mes de noviembre y como es costumbre, los últimos jueves del mes vamos a tener la conferencia para parejas que se llama Los 8 escudos del matrimonio. De todas formas, ahorita al final les voy a volver a reiterar esta invitación. Pero por ahora, la invitación es a que ore conmigo en sus hogares, en donde usted se encuentre en esta noche, y le entreguemos este tiempo, esta meditación a Dios, y que sea Dios el que nos hable hoy a través de su palabra. Señor, en esta noche acudimos a ti y buscamos tu presencia para pedirte que tu presencia esté con nosotros, repose y descanse en cada hogar desde donde nos conectamos a esta meditación de tu palabra. Que tu palabra sea la que guíe nuestro caminar y que tus palabras se escriban en nuestro corazón, queden grabadas allí para obedecerlas, para cumplirlas y para que transformen y cambien nuestras vidas. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, les tengo hoy una meditación en el libro de Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito en el capítulo 1. Allí tenemos una meditación acerca de una tarea específica la cual Pablo tenía encomendado a Tito. Ellos habían pasado por Creta, pero por alguna razón Pablo no había tenido tiempo suficiente de establecer allí bien la iglesia. Habían evangelizado, pero no habían establecido bien la iglesia en Creta. Entonces Pablo le escribe esta carta a Tito y diciéndole, bueno, yo te dejé en Creta y tu labor, una de tus labores es buscar ancianos, personas con madurez física, pero también madurez espiritual para que dirijan a la iglesia en Creta. Y vamos a leer una lista que le hace Pablo acerca de cómo debía buscar esas personas, cómo usted y yo debemos de tratar de que nuestra vida sea cambiada y transformada y que se amolde al tipo de persona que Dios busca. Dice entonces la carta del apóstol Pablo a Tito, el capítulo 1, y les voy a leer los versículos del 6 al 8. Dice así: el anciano, esos ancianos que Tito debía de buscar para que gobernaran la iglesia, dice, debe ser intachable, debe ser esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, deben estar libres de sospecha, de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Les leí del versículo 6 al versículo 9. Pero del versículo 6 al versículo 8 hay una lista de más de 10 virtudes que enumera Pablo a Tito de cómo debía buscar estos hombres de Dios. Una de las cosas que me llama más a mí la atención cuando leo esta lista de virtudes es que no son virtudes espirituales. Solo allí hay una virtud espiritual que es santo. De resto, vamos a encontrar que son virtudes prácticas de la vida cotidiana. No iracundo, no violento, dice debe ser sensato, debe ser justo, debe ser hospitalario, dice no debe ser borracho. Este tipo de cosas no enumera unas virtudes espirituales. Y llama la atención, porque si usted y yo, o al menos yo, pienso que si fuera a buscar líderes espirituales para que gobiernen la iglesia de Creta, de pronto buscaríamos a gente que orara en público muy bonito, a gente que leyera diariamente la palabra,
gente que supiera predicar o que hablara bonito en público, pero no son virtudes, gente que ayunara constantemente, gente que vigilara, y no son ese tipo de virtudes las que Pablo le encomienda a Tito buscar. Pero una de las cosas en las cuales usted y yo debemos de pensar es que Pablo sí está apuntando a personas que tienen una vida de fe. Pero lo que Pablo está pensando es que todas estas virtudes deben de ser el resultado visible de una vida de fe. Es decir, un anciano que tiene todas estas virtudes, que no es borracho, que es marido de una sola mujer, que es sensato, que es hospitalario, que es justo, que no es codicioso de ganancias malavidas. Alguien que cumple todas estas características son evidencia de una persona que pasa tiempo en la presencia de Dios orando, de una persona que saca tiempo para ayunar y para acercarse más a Dios, de una persona que vive pegado a la palabra de Dios, estudiando y buscando cómo agradar más a Dios. Son virtudes prácticas, es decir, la vida, el caminar con Cristo, el caminar con Dios, nos debe llevar a que nuestra vida sea moldeada, cambiada y transformada según los estándares del reino, y deben concluir en una vida así. Dios está buscando personas con este tipo de características, que se refleje en la vida exterior y en la vida práctica y en los asuntos cotidianos de la vida, se refleje su vida espiritual, se refleje su vida de oración, se refleje su vida de lectura de la palabra. Este es el tipo de personas que Pablo le dice a Tito, debes de buscar para que gobiernen la iglesia. Ahora, usted puede pensar, bueno, pero finalmente mi idea no es gobernar una iglesia como la de Creta ni como ninguna otra iglesia, y no estoy llamado a eso. Pero debemos de pensar que si este es el tipo de gente al cual Dios le encomendaría el cuidado de su iglesia, ese es el tipo de gente que debemos de ser usted y yo, independiente si nuestro trabajo no se involucra con la iglesia, si nuestro trabajo es secular, tiene que ver con cosas del mundo, pero si usted y yo queremos agradar a Dios, este es el tipo de persona que debemos de tratar de ser cada día en nuestras vidas, que debemos buscar ser cambiados y transformados de esta manera por la palabra de Dios. Con esta meditación lo voy a invitar a que oremos y después les volveré a reiterar la invitación de parejas. Señor Padre Santo, en esta noche te damos gracias por tu palabra y te pedimos ayúdanos a que en nuestra vida se vea reflejado este tipo de virtudes y de valores prácticos y que son tan espirituales como el leer la palabra, que son tan espirituales como el pasar tiempo en oración y que de hecho son el reflejo de una vida de oración, de una vida de lectura devocional de tu palabra, de una vida de meditación de tu palabra. Que nuestra relación personal contigo, Padre de los cielos, nos lleve a vivir un tipo de vida como los ancianos que buscaban Tito en Creta, que Pablo le encomienda a Tito buscar para la iglesia de Creta. Que busquemos agradarte con nuestras vidas, con nuestras acciones, con las decisiones que tomamos, y que en la vida práctica seamos un fiel testimonio de un Dios que es poderoso y de un Dios que es amor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Iglesia, que el Señor los bendiga. Recuerde que la invitación de mañana, jueves 7 de la noche, último jueves del mes, parejas en la iglesia, entrada libre, pueden invitar a todas las parejas que conozcan, amigos, conocidos, familiares. Va a ser un tiempo muy especial para seguir cuidando y salvaguardando a la familia. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.